Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Hablábamos al inicio sobre el tema de la economía y la política. Argentina y Uruguay. La mirada del sector de negocios, el tema del mercado laboral. Bueno, estamos con Tamara Yanti, economista de Deloitte, que acaban de publicar la encuesta semestral, la encuesta de expectativas empresariales. Así Bienvenida, es. Tamara. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el trabajo este es un trabajo muy importante que hacen ustedes antes de entrar en el trabajo mismo, decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Se encuesta a empresarios de distintos sectores? Sí, se encuesta a ejecutivos, a altos directivos, en general son gerentes generales de las principales empresas que operan en Uruguay. En la muestra hay empresas de capital nacional, hay empresas multinacionales. En total recibimos en esta edición más de 300 respuestas de esos ejecutivos que consultamos sobre diferentes temas, ¿no? Temas que hacen a la situación económica, el clima de negocios y también temas más particulares de sus propias empresas. Además, Tamara, se está haciendo siempre, hay un cuestionario base que se va repitiendo, esta es la edición 17, lo que permite ver la evolución. Sí, es cierto, eso es una puntualización importante. Usamos siempre el mismo formulario de preguntas, con lo cual las respuestas son comparables a lo largo del tiempo. Esta es una encuesta que empezamos a hacer en el año 2010, así que ya tenemos varios años recorridos. ¿Y esta encuesta fue hecha en abril, antes de los sucesos que se dieron en Argentina? Sí, fue hecha durante el mes de abril. Primero vamos a hablar entonces, Tamara, de qué es lo que arroja la encuesta, cómo están viendo los empresarios la economía, cómo están viendo el clima de negocios, cómo están viendo las posibilidades futuras de economía y las posibilidades de contratar personal, porque acaban de salir los datos del mercado laboral. Y luego nos vamos a meter más con Argentina, el impacto de lo que sucede en Argentina y el con Uruguay. Yo te decía el tema del empleo, porque acaba de salir además el dato de la encuesta de hogares, donde uno decía, un alivio, bajó la tasa de desocupación, pero bajó el empleo de vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo los empresarios sobre la economía? ¿Cómo están viendo? A ver, en términos generales, esta encuesta marcó un deterioro bastante claro en relación a los resultados que habíamos obtenido en las dos ediciones anteriores, o sea, la de abril y la de octubre del 2017. Fue un deterioro que alcanza a muchas áreas, a las respuestas sobre la situación económica, sobre el clima de negocios, tanto en su evolución reciente como en sus perspectivas para adelante, y alcanza también a las respuestas referidas a las propias empresas. En términos generales, te diría que fue un deterioro muy notorio de expectativas, aunque revés parcial, o sea, no volvimos a respuestas tan malas en materia de clima de expectativas como las que obteníamos en los relevamientos de 2015, 2016, que probablemente fue el momento más crítico cuando la economía se frenó, cuando hablábamos de riesgos claros de recesión, y donde ahí las respuestas que recogíamos en esta encuesta fueron notoriamente peores que las que estamos obteniendo en estas últimas. Ahora, Tamara, lo interesante del trabajo es que en aquel momento, tú decís, ahora hay un deterioro, ¿qué quiere decir? Que había mejorado. O sea, mejoró respecto a qué, porque hubo un momento en que parecía que el ciclo económico, esa bonanza se agotaba. Sí. Y ahí cambiaron. Sin embargo, durante 2017, con la economía ganando tracción y con perspectivas de crecimiento moderado, pero crecimiento al fin para este año, había habido un repunte claro. ¿Y ahora por qué puede pasar esto? Y bueno, ¿qué es lo que refleja? A nuestro entender, nosotros no preguntamos motivos, ¿no? Pero en el conjunto de las respuestas, a ver, estamos viendo una economía que pierde vigor, empresas que siguen enfrentando dificultades de rentabilidad. Son muy pocos los ejecutivos que responden que la rentabilidad está mejorando. Sigue en el entorno del 40% el porcentaje de ejecutivos que relevamiento tras relevamiento dice que su rentabilidad viene bajando respecto a un año atrás. No hay, digamos, una expectativa de que eso cambie en forma muy rápida, con lo cual es la combinación de un panorama de menos crecimiento con un panorama de presión de costos y baja rentabilidad en las empresas. O sea, uno cuando dice la economía anda bien, o alguna expresión popular, es porque la economía va creciendo, pero lo que decís es, aumenta la producción, en general, hay sectores que no necesariamente, pero el tema es que el negocio no anda bien. O sea, sí, en general las respuestas sobre la rentabilidad de las empresas son contundentes en marcar un panorama negativo, con descensos de rentabilidad en
en el último año es la pregunta, pero en realidad hace muchas encuestas que venimos recibiendo un porcentaje muy importante de empresarios contestando que viene bajando su rentabilidad. Y la presión de costos, claro, al tope del ranking de preocupaciones. Tamara, ustedes lo recogen en la respuesta, pero también lo están viendo cuando como consultores van tratando de determinados clientes. Sin duda. ¿No? Digo, después la encuesta te lo confirma. ¿Y dónde se ve ese problema de rentabilidad? Decías, en el tema de costos. Y bueno, el tema de costos y cuando uno tiene una coyuntura de crecimiento fuerte, a veces puede licuar costos con más volumen, pero en este caso estamos teniendo además un crecimiento que se ha ido enlenteciendo y que probablemente siga siendo un poco más lento en lo que queda de este año. Decías que veías un deterioro en la evaluación de la economía actual, pero que también lo veías en lo que transmiten como expectativa hacia el futuro. Sobre la economía y sobre el clima de negocios también. Hay un 35% de los ejecutivos que piensa que el clima de inversiones dentro de un año va a estar peor que ahora. Solo un 5% dice que va a estar mejor que ahora o que piensa que va a estar mejor que ahora. En general, el saldo neto de respuestas positivas contra negativas se deterioró en todas las preguntas que hacen al futuro con bastante claridad. En este caso tenemos un saldo neto de menos 26, cosa que no veíamos hace por lo menos 3 relevamientos. Un número así, digamos, de fuerte. Ahí estás hablando del clima de negocios. Sí, de clima de negocios. En realidad, de la perspectiva del clima de negocios. Cuando le preguntamos por la valoración absoluta del clima de negocios, la mayor parte de los ejecutivos lo califica como regular. De hecho, el porcentaje que dice que es bueno o muy bueno está abajo de 30%, que eso cuando lo miramos en una perspectiva histórica, que para relativizarlo, cuando empezamos a hacer esta encuesta estábamos en torno del 80% de los consultados diciendo que el clima de negocios era bueno o muy bueno. Eso después tuvo como un primer escalón a valores del orden del 50% hasta el 2015, y desde 2015, que fue como ese momento de cambio de expectativas, bajó y no repuntó más. O sea que solo 3 de cada 10 lo veo bueno. 30%. En materia de empleo, ¿no? En materia de decíamos, conocieron los datos de la encuesta de hogares y lo que vemos es que el trimestre, bueno, la variación mensual a veces hay que verla con mucho cuidado, pero uno sí ve la tendencia. Y bueno, la tasa de desempleo bajó un poco, pero el empleo, lo que uno ve persistente es que el empleo viene bajando. Sí, en realidad la tasa de desempleo bajó desde un nivel anómalamente alto en el dato anterior, pero si uno lo mira en tendencia, viene consolidándose arriba de 8% con bastante claridad hace varios meses. Claro, de haber estado en un 5 cuando había llegado al piso. Como tú decís, lo más preocupante es que eso se da con una tasa de empleo que sigue cayendo. Los números desde las empresas son totalmente consistentes con ese panorama, digamos, débil del mercado de trabajo. Ustedes en Deloitte, disculpa que te corte, Tamara, pero sí, han venido haciendo un trabajo interesante de analizar el mercado laboral cuando uno dice cuánta gente es la que está, ¿no? No solo es la que no tiene empleo, sino después hay gente que tiene... Hay personas subempleadas, o sea, que tienen empleo, pero declaran en la encuesta del INE que trabajan menos de 80 horas semanales y menos de 40 horas semanales, perdón, y que quisieran trabajar más y no encuentran trabajo para eso. Y después hay personas que en realidad han estado activamente buscando trabajo hace un tiempo, pero hoy ni tienen trabajo ni buscan. Eso obviamente persona a persona puede obedecer a situaciones personales y particulares diferentes, pero cuando uno lo mira a nivel de grandes números, probablemente tenga que ver con un desaliento respecto a qué posibilidades reales ofrece el mercado de trabajo. Para que la gente entienda que no está familiarizada con estos términos, cuando uno habla de desocupados es aquel que no tiene trabajo pero que lo está buscando. Exacto. Si se cansa de buscar y dice, bueno, no busco, no consigo trabajo pero dejo de ser desocupado. Si sumamos las 3 problemáticas, digamos, de insuficiencia de empleo, el que está desempleado abiertamente, según las estadísticas oficiales, los que están subempleados y lo que es esta estimación de desalentados, son más de 300.000 personas las que hoy tienen problemas de insuficiencia de empleo en Uruguay. Y para esas personas, ¿qué se les puede decir en materia de perspectiva desde lo que pueden decir los empresarios sobre contratación? Mira, en
en las respuestas de la encuesta, hace tiempo que venimos recogiendo que cuando hubo mejora en el panorama de actividad o de producción de las empresas el año pasado, mejoraron las respuestas en varias dimensiones y en la única que no cambiaron sistemáticamente las respuestas fue en la que hace al empleo. O sea, el año pasado veíamos empresarios o ejecutivos que veían un panorama más favorable para adelante, entendían que sus empresas iban a tener más actividad y sin embargo estaban muy reticentes a aumentar la dotación de personal. O sea que si en el momento que parecían como optimistas no estaban muy predispuestos a contratar personal, ahora... Y ahora se moderaron esos juicios o perspectivas positivas respecto a la producción, ahí recibimos respuestas un poco más moderadas y sigue, digamos, sin cambiar esa visión predominante o esa reticencia muy predominante a no aumentar dotación de personal. De hecho, seguimos teniendo más de un 25% de los consultados que dice que va a bajar su dotación total de personal este año. Ahí pueden influir distintas, digo, ustedes de vuelta, como decías hoy, no le preguntás por qué, pero digo, pueden influir el tema de tecnología, pero también el tema del costo laboral. Sí, el tema de costos, a nuestros juicios, es un tema súper determinante. De hecho, se hace explícito en varias otras respuestas que es un elemento de preocupación y que es un elemento que está pesando sobre las decisiones. ¿Tenemos comparación con otros países? Esta encuesta hasta hace un tiempo tenía ediciones en otros países de América Latina. Hace un tiempo que la seguimos haciendo solamente en Uruguay. No, y en materia de costo laboral, de la incidencia de todo lo que son las cargas. A ver, en Uruguay lo que ha sucedido es que en este último tiempo el salario real ha subido de manera particularmente fuerte. 2017 en especial fue un año de suba muy fuerte del salario real porque la inflación bajó en forma no anticipada y eso dejó un espacio de incremento de salario real no previsto cuando, digamos, se diseñaron las pautas. Y en términos generales vemos que los salarios han tendido a crecer más que la productividad en la economía y eso, bueno, salario y empleo son dimensión, precio y cantidad de un mismo mercado, con lo cual... Tamara, eso tiene vínculo con un año en el cual la inflación bajó y el tipo de cambio estuvo chato. Vamos a ver qué pueda pasar este año ahora con estos sucesos de Argentina y sucesos a nivel internacional. Hacemos una pausa y entramos con eso. Estamos en Claves Políticas, estamos con Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Breve pausa y ya volvemos. Me detengo para aliviarme y dejarme caer que los dijimos todo. Dijimos todo. No fingimos nada. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevos Hilos. Estamos con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Hablamos de la encuesta, de la medición. Nos quedaban, bueno, la encuesta es muy amplia, la pueden encontrar en forma íntegra en el sitio de ustedes, en Objetiva, objetiva.com.uy, también están en redes sociales. La aprobación del gobierno muestra que hay una desconformidad con la gestión del gobierno. Sí, ahí las respuestas muestran con bastante claridad una mayoría de ejecutivos, digamos, con visión negativa sobre la gestión del gobierno. En esta última edición, 65% es el valor más alto porcentaje de la serie, de desaprobación, es el valor más alto desde que venimos haciendo esta encuesta, reitero, desde el año 2010. En general, si uno mira las diferentes, digamos, dimensiones sobre las que consultamos sobre la opinión de la gestión, hay un deterioro en el margen en casi todas ellas, obviamente que con diferentes grados, ¿no? Hay algunas dimensiones en las que digamos, el saldo neto sigue apuntando a más bien una aprobación de la gestión. Hay respuestas en el neto, digamos, si uno toma la diferencia entre respuestas positivas y negativas, calificaciones sobre la gestión de crecimiento, promoción de inversión, inflación, en términos absolutos siguen siendo más quienes aprueban que quienes desaprueban, pero digamos, el saldo ese se viene deteriorando. Fue casi unánime, digamos, la opinión respecto al deterioro. Después, Tamara, hacen una pregunta que justamente es ¿cuáles son los cambios que se esperan en la política económica para el próximo año? Que en este caso justo cae en un año electoral. Sí, la mayor o sea, ahí es como que no esperan
prácticamente cambio bueno casi nadie. Y bueno, en el 2009, para el 2019, la mayor parte, el 51%, dice espero escasos cambios, muy poco. Ahora, es preocupante que hay un 40% que espera un leve deterioro, cuando ese porcentaje en la última medición estaba en 29, o sea, 10 puntos menos, y en encuestas previas. Claro, los todavía que más esperan abajo. que haya cambios en la política económica, pero para peor, pero no mucho peor, eran 29%, ahora es 40%. Acá puede estar vinculado también, digo, acá es una interpretación mía, ¿no? Al año electoral y al tema del gasto público. Seguramente se asocia a eso. Que hay poca, digamos, expectativa de que tengamos una corrección del desequilibrio fiscal. Pero los que esperan cambios que sean muy buenos es 0. Y los que esperan cambios que sean levemente buenos es 5%. Sí. Hace muchas ediciones que no recogemos opiniones positivas respecto al viraje de la política económica. En general, solía ser muy mayoritaria la opinión de que iba a haber pocos cambios. Y bueno, y en esta oportunidad creció el porcentaje de quienes esperan un leve deterioro en lo que es la gestión de la política Tamara, económica. esta encuesta, el dato es preocupante, ¿no? Porque cuando decíamos que hoy el tema del empleo es un problema, no será Es un problema, es un de empleo, problema. pero es un problema. Lo que vemos es que la predisposición a contratar personal es muy baja. O sea, que eso lleva a que uno, sin cambios de escenario, no perciba que eso puede mejorar. Ahora, se agrega un factor que no estaba esperado. O sea, uno esperaba que hubiera cambios en la economía en Estados Unidos que tuvieran impacto en Uruguay, quizás no buenos. El tema es esta, no sé cómo definirlo, crisis argentina, Sí. que lo lleva a tener que reforzar su respuesta financiera en un marco de gente que está más desconforme, una opinión pública desconforme, una situación política que se complica. ¿Cómo ven? Quiero ver el impacto en Uruguay, pero primero, Sí. ¿cómo estás viendo la situación en Argentina? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a ver, en la situación en Argentina, desde hace mucho tiempo, nosotros y muchos de nuestros colegas venimos equivocándonos en que Argentina era una bomba, que Argentina en algún momento iba a terminar mal, porque venía acumulando desequilibrios macroeconómicos muy fuertes. Ahora, el momento en el que eso sucediera era muy difícil de anticipar, y de hecho veníamos errando sistemáticamente cuando pensamos que Iba a pasar y finalmente Argentina terminaba sorteando cada uno de los escollos que fue teniendo en este último tiempo. Argentina combina una situación de desequilibrio fiscal grande, una situación de déficit en cuenta corriente que hoy está en los más o menos 5 puntos del PBI. Eso hace que esté mucho más expuesta que otros países a la necesidad de financiamiento externo, y por lo tanto le duele mucho más un contexto de tasas en alza, de tasas en el mundo en alza, de lo que le duele a otros países, la deja mucho más vulnerable. Entonces, es lo que se llama, Tamara, el problema de los déficits gemelos, en realidad. Déficit Uruguay fiscal tiene un y de déficit, cuenta corriente. Uruguay tiene un déficit fiscal, que es más o menos 3,5%, 3,4% del tamaño de la economía. En Argentina, aproximadamente, ¿en cuánto está? El déficit fiscal en Argentina, si uno considera también las provincias, está más o menos en 7 puntos del PBI. Es muy alto. ¿no? Sí, Entonces, y en Uruguay ya, el sector privado ha hecho buena parte del ajuste, mientras que en Argentina tenemos un desequilibrio entre ahorro y gasto a nivel privado también importante. o sea que en algún momento iba a tener que hacer un ajuste. Y eso, bueno, en definitiva, a esos factores más estructurales, desequilibrio fiscal, desequilibrio en cuenta corriente, se sumó además algunas temas más puntuales que afectaron expectativas. En diciembre hubo una flexibilización de las metas de inflación que fue, digamos, bastante significativa, en lo que reflejó, fue interpretado como un debilitamiento de la postura del Banco Central frente al Ministerio de Hacienda. Allí hubo un aflojamiento monetario, eso no fue bien recogido por el mercado. O sea, los mercados interpretaron que el gobierno quería hacer algunos gestos políticos de no ser tan duro. Exacto. Y que eso iba a tener más costos después. Después tuvimos en la entrada en vigencia del impuesto a las rentas financieras, tuvimos algún otro ruido en el mercado, y en definitiva eso terminó desencadenando, junto con también una tendencia de fortalecimiento del dólar en el mundo, un episodio, digamos, de fuerte presión sobre el mercado de cambios de Argentina, que el Banco Central intentó contener primero con ventas en el mercado spot, y después, bueno, fue desplegando toda la serie de medidas que ya son conocidas.
Y tuvo que reconocer después que no podía frenar ese empuje del dólar y dejarlo que subiera. Hoy de mañana, de hecho, está arriba de 25 pesos el dólar, con lo cual incluso tras el esfuerzo de aumento de la tasa de interés, de topear la posición en dólares de los bancos, del propio presidente anunciando un acercamiento al Fondo Monetario, la presión en el mercado sigue, hay mucha expectativa porque mañana martes 15 hay un vencimiento de letras del EVAX que es por más de 600.000 millones de pesos, o sea, 5 puntos del PIB están venciendo mañana de letras, y ahí hay gran expectativa porque si todo eso se amortiza y va marcado y no se toma de vuelta, significa más sangría, más fuego para el mercado de cambios, o que Argentina tenga que responder para sacar esa liquidez ofreciendo tasas más altas, y eso tiene un impacto fiscal también muy fuerte. En un contexto bueno, ese vencimiento se renueva, se emite deuda para eso. En un contexto de desconfianza... Probablemente ahora también se va a renovar una parte, el tema es a qué costo se hace. Todo eso ha llevado a que además Argentina quedara... O sea, pues la gente empieza a trasladarse y decir, esto es una crisis, ¿de qué tipo? Y quiere que... Para entenderla quiere que le diga una crisis como cuál, ¿no? Entonces, bueno, en realidad si uno mira la magnitud del ajuste del tipo de cambio ha sido importante, pero hay que ponerlo en la perspectiva de toda la inflación que tiene Argentina. Argentina venía sumamente cara en dólares, había tenido algunas devaluaciones medidas de la moneda en los últimos años, pero siempre eran ajustes discretos y que después la inflación se los iba comiendo y en términos de costos en dólares no mejoraba mucho. Si la magnitud de lo que pasó ahora, uno la podría comparar en términos nominales con lo que pasó cuando liberaron el cepo, digo, como para ubicar el tipo de aumento que tuvimos. El tema es que en aquel momento se percibió como que bueno, había habido un ajuste y hasta ahí íbamos, mientras que ahora hay una expectativa de que el tipo de cambio pueda seguir corrigiendo de aquí en adelante. Si lo miramos respecto a una media histórica de largo plazo en términos reales, el desequilibrio hoy está en torno del 20%, y con una Argentina que tiene esa magnitud de desequilibrio en cuenta corriente y dificultades de financiamiento, no podemos jugar el juego de saber cuánto es el tipo de cambio esta semana, la semana que viene, pero sí que en un horizonte de 12, 24 meses desde Uruguay deberíamos estar preparados para que Argentina tenga una devaluación más importante de su moneda. Y el impacto para Uruguay ahora, y el impacto inmediato, ¿no? Es decir, porque acá se tradujo en que el precio del dólar subiera, bueno, no sé, 7,5% desde el 20 de abril al viernes pasado, por ejemplo, ¿no? Incluso llegó a estar más alto a mitad de semana. Pero, ¿cuál es el impacto que se ve ahora en Uruguay y cuál es el impacto que podemos esperar? A ver, por un lado tenemos dos conclusiones desde Argentina. Una es que Argentina va a crecer menos. Esa recuperación incipiente que se veía en Argentina y esa expectativa de que Argentina finalmente dejara atrás estos años, digamos, en los que no logró crecer y estuvo con subas y recesiones alternadamente, bueno, se va dibujando, en definitiva, por un propio elemento de expectativas, pero probablemente también por el ajuste fiscal que finalmente el gobierno de Macri va a tener que implementar. De hecho, entre las medidas que se anunciaron la semana pasada está una meta fiscal un poco más ambiciosa incluso de lo que se manejaba hasta ahora, con lo cual restricción fiscal y expectativas deterioradas es menos crecimiento, lo mismo que más inflación va a significar menos salario real en Argentina y eso también va a impactar sobre el consumo, con lo cual una primera conclusión relevante que tenemos de Uruguay es que Argentina, que esperábamos que tuviese un panorama, digamos, de buen dinamismo, por lo menos de corto plazo, eso probablemente va a cambiar. Y el otro elemento es el del tipo de cambio. Decíamos, bueno, no podemos... Está todo muy incierto, ni siquiera está calmado el mercado como para saber o aventurar un pronóstico, pero en un horizonte de 12, 24 meses, seguramente Argentina va a tener un tipo de cambio en términos reales más alto del que tiene ahora. Eso desde Uruguay significa presiones en nuestro mercado cambiario, decías tú, ya hemos visto los primeros efectos. Deberíamos seguir viendo no deberíamos perder de vista que también tenemos un Brasil en donde el tipo de cambio está subiendo, con lo cual es la región en su conjunto que nos está impulsando a un tipo de cambio más alto, y eso como siempre tiene ganadores y perdedores. Hay sectores a los que les viene bien y hay sectores a los que les viene mal. Hay sectores que estaban sufriendo problemas de rentabilidad y ahora bajan sus costos en dólares.
Ahora, eso se da en el medio de un shock negativo y no tenemos que perder de vista que digamos, cuando pasemos raya, No esto es bueno. está sucediendo porque en la economía le están pasando cosas no buenas, ¿no? Claro. Y también que las perspectivas que había de crecimiento, las proyecciones que había de crecimiento para Uruguay deberán ser revisadas. Las proyecciones de crecimiento para Uruguay, las que veníamos manejando hasta hace algunos meses, tienen un sesgo a la baja. Nosotros para este año estamos manejando un pronóstico un poquito abajo de 3%, que de hecho si uno le saca el efecto de la reapertura de la refinería, es un pronóstico de crecimiento bastante bajo, ¿no? De menos de 2% para el resto de la actividad económica. Eso igual tiene mucho que ver con lo que ha sucedido con la cosecha de soja, el agro, pero en términos generales no vemos un panorama de crecimiento, digamos, muy firme en ningún sector. Esto de Argentina le pega particularmente al turismo, algunas industrias que están expuestas a Argentina, y con el aumento del dólar, en general, si uno lo mira desde el punto de vista de la demanda, lo que suele observarse es un freno de consumo. El dólar siempre es un termómetro de expectativas, entonces Altera la confianza de los más consumidores. allá de lo que le pega directamente al consumo de autos, de electrodomésticos, otras cosas que se encarecen con el aumento del dólar, en general es un elemento que juega en expectativas en un sentido más amplio. Y para un país como el nuestro que vive con dos monedas, inmediatamente hay productos que se venden en dólares que también y aumentan el precio. en términos de inflación, por eso y por efectos indirectos, probablemente vamos a tener una inflación algo más alta de la que estábamos previendo hasta ahora. Nosotros en general veníamos manejando un pronóstico que, aunque en la parte superior estaba dentro del rango meta, y bueno, con esta nueva realidad cambiaria, lo más probable es que terminemos viendo niveles de inflación algo arriba de 7% en los próximos Con meses. todos estos datos arranca una ronda de negociación salarial con muchos convenios. Y la discusión de la rendición de cuentas. Muchas gracias, Tamara. No, Ha sido por muy favor, a las ilustrativa. órdenes. Muchas gracias. Nosotros no nos vamos. Hasta acá llegamos con Claves Políticas. Esperamos que el programa haya sido útil y haya sido de su agrado. Y nos comprometemos a volver la semana que viene tratando de hacerlo mejor, porque siempre lo mejor es lo que está por ver. Muchas gracias. Que pasen bien. Mis palabras filosas, un harakiri emocional.